En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Tal y como lo manifestamos hace tan solo algunos minutos, en estudio se encuentra el doctor Marco Manzano de la organización Manzano y Manzano Limitada, quien tiene hoy la misión en esta sesión jurídica de Horizonte Educativo Vía Legal de aclarar dudas e inquietudes en materia de escalafón, cesantías, prestaciones sociales del magisterio, todo lo relacionado con la prima de servicio y demás temas de interés del magisterio. Doctor Marco, nuevamente bienvenido a Horizonte Educativo y muy buenos días. Muy buenos días, Juan Antonio, Uriel y todo tu equipo de trabajo, y por supuesto a los docentes que nos escuchan a nivel nacional, y de paso, pues felicitar a las mujeres no solamente en su día, sino en su mes y en su año. Bueno, estamos también invitando a nuestros oyentes a que se comuniquen con nosotros a través del 403-0624 o 406-4984 y planteen sus preguntas aquí al doctor Marco Manzano. Repito, nuestras líneas telefónicas 403-0624 o 406-4984. Bueno, vamos a iniciar con una pregunta para el doctor Marco. Hay una gran injusticia con los maestros pensionados por invalidez. En el momento en que son retirados duran más de 8 meses sin salario ni pensión. Muchas veces quedan sin servicio de salud. Bueno, en fin, son muchos los problemas. Pero hay una tutela en este momento que ha adelantado la organización Manzano con una docente retirada por pensión anticipada y su hija fue retirada del servicio de salud. Cuéntenos, doctor, pormenores de esta tutela. Bueno, como tú bien lo señalas, hay mucha injusticia en los casos de los docentes que son pensionados por invalidez. Y hay otros casos que más adelante explicaremos sobre la misma tutela. Pero en el caso concreto es justamente sobre eso. Ustedes saben que el docente, cuando tiene la pérdida de la capacidad laboral, que en los casos, por ejemplo, de los docentes del 2277 va entre el 75% al 100% de pérdida de la capacidad laboral, y con los docentes del 1278 pues comienza una pérdida de la capacidad laboral del 50%, que entre otras cosas para los docentes del 1278 esas pensiones de invalidez son supremamente bajas, porque como les aplican la ley 100, por lo general quedan con el salario mínimo. Se presenta allí una injusticia con los docentes del 1278, pero eso es lo que dice la norma y por lo tanto así lo está haciendo la entidad que le corresponde reconocer la pensión. Eso lo tocaremos más adelante sobre los compañeros del 1278 y las desventajas que tienen frente a los docentes del 2277 en cuanto a la pensión de invalidez se refiere en este caso. Pues bien, el caso de la profesora Mavis Elvira Cabrales Sepúlveda obedece a que ella fue desvinculada del servicio el 9 de marzo del 2012. Ella comenzó a tramitar la pensión de invalidez, pero nos obligaron a presentar la tutela justamente porque a la fecha de presentarse la tutela, óigase bien, desvinculada desde el 9 de marzo del 2012 a la fecha, no se había expedido la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez, ni mucho menos se había incluido en la nómina de pensionados. Es decir, se estaba aproximando al año en que la docente no recibía un solo peso, y fuera de eso, madre cabeza de familia, y fuera de eso, su menor hija fue retirada del servicio médico al igual que ella. En síntesis, después de prestar mucho tiempo de servicios al Estado como educadora, el Estado la dejó abandonada en tanto que ya casi a puertas de un año no había recibido un solo peso y fuera de eso estaba por fuera del servicio médico ella y su hija. Entonces, ¿qué dijo la tutela que fue proferida por el Juzgado 24 Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá en la sentencia que acabas de mencionar, el 18 de febrero del 2013? Dice que, comillas, que la docente Mavis Elvira Cabrales Sepúlveda, docente de la Institución Educativa Departamental San Joaquín del municipio de La Mesa, desvinculada del servicio del 9 de marzo del 2012, determina entonces dejar sin efecto la resolución 1191 del 9 de marzo del 2012, que fue expedida por la Secretaría de Educación de Cundinamarca, y a su turno se ordena el reintegro de Mavis Elvira Cabrales Sepúlveda al cargo que venía desempeñando o a uno que se adecue a sus condiciones físicas por el término de 6 meses, durante el cual deberá proferirse el reconocimiento de pensión de invalidez, y ordenar que Mavis Elvira Cabrales Sepúlveda y su menor hija Sara Isabel Garzón Cabrales
sean vinculadas al sistema de seguridad social en salud, debiendo Medicol Salud UT garantizar la prestación de los servicios de salud que demanden las amparadas, cierra comillas. Quiere decir eso entonces que el juez de tutela ordena el reintegro, oiga bien, ordena el reintegro de la docente al mismo sitio de trabajo en que ella estaba laborando o a uno que se adecue a sus condiciones físicas. Eso implica que al dejar sin efecto la resolución que la desvinculó del servicio, está la entidad en la obligación de pagarle todos los salarios desde el momento en que se retiró del servicio hasta el día en que le paguen efectivamente todo ese retroactivo. Y además que de inmediato sea vinculada nuevamente al servicio médico junto con su hija. En síntesis, es lo que nosotros venimos señalando entonces, que al presentarse injusticias como estas, los docentes deben acudir a tutelas y por eso es que en este caso se ha favorecido, se han amparado esos derechos fundamentales de la profesora Mavis Elvira Cabrales Sepúlveda y su menor hija. Muy bien, pues entonces vamos a continuar más adelante con más temas porque aquí tenemos de pensionados por incapacidad laboral. ¿Algún otro elemento para finalizar este tema, esta tutela? Sí, mira, este es uno de los puntos o de los hechos que obligan a los docentes a presentar tutelas. O sea, el primer caso, ¿cuál es? El de los docentes que se les dice, como tienen pérdida de la capacidad laboral en un porcentaje determinado, haga las gestiones. Y el docente lo que hace es justamente eso. Va primero a la Secretaría de Educación, lleva su certificado o su constancia o la pérdida de la capacidad laboral y la entidad lo desvincula mediante un acto administrativo. Luego viene el segundo paso, que es solicitarle al Fondo de Prestaciones Sociales vía Secretaría de Educación la pensión de invalidez y posteriormente, una vez salga la resolución de reconocimiento de esa pensión, posteriormente su inclusión en nómina. Pero nota que este es uno de los casos porque pueden presentarse en otros. Por ejemplo, lo que hablábamos ahora, los docentes desvinculados del servicio por haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral, que en este caso son los docentes del 1278, que están en la misma situación. En algunas entidades territoriales nos han dicho, no, es que ya estamos corrigiendo ese desfase que había y el docente no puede ser desvinculado del servicio hasta tanto no se le haya pedido la resolución de reconocimiento de la pensión de invalidez. Hemos dicho es que no solamente la norma obliga y las tutelas y las sentencias obligan, no solamente a que se expida la resolución de invalidez, sino que también para poder ser desvinculado de la nómina del servicio debe estar incluido en la nómina de pensionados, para garantizar que el docente no le ocurra lo que le está ocurriendo, que transcurre 1 o varios meses sin recibir un solo peso. Y si justamente está, en este caso, por pensión de invalidez porque no puede laborar y lo obligan a estar meses sin un solo peso en su bolsillo y aguantando no solamente hambre, como se dice, físicamente el docente, sino toda su familia y sobre todo cuando son cabezas de familia, como en este caso. Ahora, ¿qué otros casos se pueden suceder junto con este que estamos analizando? Los empleados públicos a nivel nacional, no solamente los docentes, sino todos los empleados públicos, es decir, docentes y no docentes, que por ejemplo estén desvinculados del servicio por tener pérdida de la capacidad laboral entre ese 75 al 100% a los que se les aplica el decreto 1848 del 69. El mismo caso para los docentes y no docentes empleados públicos que se les aplica la ley 100. Otro, docentes y empleados públicos, no docentes y trabajadores oficiales desvinculados por retiro forzoso, por llegar a la edad de los 65 años y se encuentran tramitando pensión de jubilación por cumplir los requisitos para acceder a ella y resulta que los desvinculan y los dejan varios meses sin recibir un solo peso. Pero noten que son ya docentes que llegan a los 65 años y que tienen el derecho a adquirir esa pensión de jubilación, o los de retiro forzoso que no teniendo los requisitos para la pensión de jubilación tienen derecho a la pensión de vejez por no tener los 20 años de servicio cumplidos, pero sí tienen los 65 años de edad y deben retirarse forzosamente del servicio. A ellos también los desvinculan y duran meses sin recibir un solo peso. Otro, para no alargar mucho, docentes y empleados públicos no docentes y trabajadores oficiales, en este caso, desvinculados del servicio y que cumplen con los requisitos para acceder a la pensión de jubilación y se les aplique cualquier régimen pensional. O sea, el caso de alguien que se pensionó a los 55 años, comienza a hacer los
los trámites de su pensión o es desvinculado por la administración, pero no tiene ni la resolución de la pensión, en este caso de jubilación o de vejez, si por ejemplo están afiliados al Seguro Social y sencillamente no están incluidos en nómina. ¿Por qué estamos hablando nosotros de trabajadores y empleados públicos a nivel general y trabajadores oficiales? Porque es que ahora con la nueva reforma que hubo en la Federación Colombiana de Educadores, en sus estatutos, ya ahora no se llama Federación Colombiana de Educadores, sino que se llama Federación, a partir de ahora del Congreso que acaba de terminar en Paipa, se llama Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, donde allí entonces tendrán derecho a vincularse a esta federación, podrán ingresar a esta federación más bien todos los trabajadores sindicalizados, sus sindicatos que tengan que ver con la educación. Entonces, por eso estamos ampliando el espectro jurídico. En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. A las 7:36 en Horizonte Educativo regresamos con nuestro invitado, el doctor Marco Manzano, de la organización Manzano y Manzano Limitada. Recuerden marcar las líneas telefónicas 403-0624 y 406-4984 para que planteen sus inquietudes o, si lo prefieren, hagan su consulta a través de nuestra página www.horizonteeducativoradio.com o también en las redes sociales de Twitter o Facebook. También les estamos recordando que Canapro está entregando estadía doble para el centro vacacional de Guaré, en el Carmen de Apicalá. Recordamos entonces las líneas para que se inscriban en la rifa de esta estadía, lo mismo que para que se comuniquen con el doctor Marco Manzano de la organización Manzano y Manzano Limitada. 403-0624 y 406-4984. Inquietudes, Uriel. Tenemos que complementar la información anterior en donde se pueden entregar estos documentos de tutela, doctor Marco. Bien, mira, hay varias formas. Como ya el formato está hecho, lo único que hace el docente es llenar los espacios en blanco. ¿Qué queremos decir con esto? Que esta tutela puede ser presentada directamente por el afectado. No es necesario que acuda a un abogado y que le pague unos honorarios por hacerle una tutela, que la puede hacer directamente el afectado. Entonces, ¿dónde están estos formatos? Primero que todo, pues, al comité de docentes con pensión anticipada que preside Uriel con otros compañeros. Entonces allí pueden ir los docentes a acudir a que les den ese formato y llenan el formato, hacen la presentación de la tutela, ellos mismos pueden impugnar la tutela en el evento que sea desfavorable. Allí damos unas orientaciones cómo se tiene que hacer. 2, ingresando a nuestra página, no digital Manzano y Manzano, no lo vayan a hacer todavía porque hasta ahora está nuestro asistente que maneja todo este problema de los computadores, están hasta ahora haciendo los ajustes para subir a nuestra página. Y por último, fue enviado mediante una carta a los compañeros de la Federación Colombiana de Educadores FECODE para que, si ellos a bien lo tienen, también lo cuelguen en la página de FECODE y se puede hacer a nivel nacional a través también de los compañeros de la FECODE. Entonces, digamos que son los mecanismos. No es que vayan a acudir ahora a nuestra oficina a que hagamos la tutela, no, para los que estén en este problema, no, porque ya lo pueden hacer directamente haciendo los ajustes que crean cada uno tener derecho a los hechos que deben de ser narrados en la misma tutela. Bueno, doctor, muchas gracias. Nos siguen preguntando acerca de la prima de servicios. ¿Qué podemos informar sobre este tema? Bueno, en tu programa pasado o el antepasado habíamos dicho y explicado cómo la circular 07 del 20 de febrero del 2013 que estudió la ministra de Educación Nacional, en la cual se orientó a las entidades territoriales a negar el derecho a la prima de servicios, pues efectivamente eso ya se está materializando. Ya hay varias entidades a nivel nacional que vienen desconociendo este derecho y vienen negando esa prima de servicios, argumentando lo que ya se explicó la vez anterior, que de acuerdo al decreto 1042 de 1978, los docentes no tienen derecho a esa prima de servicio, y siguen señalando que como quiera que los diferentes tribunales no están de acuerdo en la misma posición jurídica, esto es que mientras unos conceden y otros niegan, pues con mayor razón están ellos negando este derecho. Entonces seguimos insistiendo en que los docentes que no han reclamado este derecho por la vía administrativa, que lo hagan bien directamente o bien con nuestra organización, en tanto que desde el inicio del agotamiento de la vía gubernativa nosotros estamos planteando allí unos elementos jurídicos que son los que hay que tener en cuenta en la demanda. Hemos dicho que los compañeros asociados en la ARE o del distrito, así no están afiliados a la ARE, como quiera que ya les expidieron la resolución diciéndoles que no tienen derecho a esta prima de servicios
y como quiera que desde el momento en que se notifican de la resolución que lo están haciendo vía internet, ya explicábamos cómo se ingresa a la página de la Secretaría de Educación y de inmediato allí le botan la hoja de la notificación. A partir de esa notificación tienen 4 meses para presentar la demanda, que si no lo hacen a los 4 meses, pues pierden esta preciosa oportunidad para demandar, en tanto que comienza a aplicar la prescripción trienal una vez, también explicábamos, se haya hecho la presentación de la respectiva reclamación. Se hace la reclamación hoy y se cuentan 3 años atrás. Los compañeros que hicieron la reclamación en el distrito y que les notificaron porque hicieron la reclamación antes del 24 de diciembre, pues ya deben contar que cuando ellos hicieron la reclamación, bien sea antes del 24 de diciembre, si fue por ejemplo en octubre, se les cuentan 3 años atrás, desde el momento en que hicieron la reclamación. Si pierden la oportunidad, pues ya pierden ese tiempo, digamos, de retroactividad. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. También hemos señalado cómo los compañeros del sindicato de Cundinamarca, su junta directiva, nos avaló mediante la resolución que ya hemos dado a conocer y que por eso venimos también recorriendo los municipios y venimos recogiendo pues también, digamos, los poderes ya para la demanda o para la reclamación administrativa en cualquiera de los dos casos, y hemos sido avalados por los compañeros de la junta directiva de Cundinamarca, de ADEC. Y lo mismo pues estamos haciendo con los compañeros del CESAR, los compañeros de la junta directiva del CESAR también nos avalaron para adelantar esta clase de procesos, y otros sindicatos pues que ahora pues no vale la pena mencionar por el momento, por el tiempo que está tan agobiante. Sí, doctor Mireya, en este mismo sentido, pero tiene que ver con pensionados. La profesora Miriam pregunta a través de nuestra página, ¿por qué los pensionados por invalidez, que fueron pensionados antes del 2011, no tienen derecho a la prima de servicio? Ella pregunta. Bueno, yo creo que hace relación a lo que hemos venido explicando de los docentes ya retirados del servicio, y tiene que ver con la misma prescripción trienal. Esto es, que si el docente lleva retirado del servicio 3 años y más, pues ya no le van a pagar un solo peso. Es decir, que la sentencia puede decir efectivamente tiene derecho a esa prima de servicios y le ordena a la entidad hacer el pago. Pero como quiera que la misma sentencia también aplica la prescripción trienal, es decir, que ya pasaron más de los 3 años o los 3 años, pues por más que se gane la demanda, pues no va a recibir un solo peso por efectos de la prescripción trienal. Es lo que explicábamos ahora. Los docentes que están actualmente vinculados, pues pierden del 4º año hacia adelante. Es decir, se reclama hoy, cuentan 3 años hacia atrás, es lo que le van a pagar, pero el 4º año, el 5º, el 6º, etcétera, hacia el final, pues, o hasta el momento en que se vinculó, pues pierden todos esos años hacia atrás. A veces no entienden el problema de la prescripción trienal, pero no nos cansamos de decirlo. Los derechos se pierden al finalizar, o mejor, al completar los 3 años. ¿Los derechos en qué? En cuanto, por ejemplo, a las mesadas pensionales en el caso de las pensiones, o en el pago de cada año para la prima de servicio, o para las bonificaciones, se pierden esos años, más no se pierde el derecho. Entonces, lo único que se puede recuperar son 3 años atrás. Bueno, muy bien, a las 7:44 vamos a un corte comercial y ya regresamos. En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente. Cuando son las 7:45 continuamos aquí en Horizonte Educativo, en Vía Legal, con el doctor Marco Manzano de la Organización de Abogados Manzano y Manzano. Y tenemos llamada al aire la profesora Melba Tovar. Profesora Melba, muy buenos días. Buenos días. Profesora Melba, ¿de qué colegio nos llama? Yo estoy pensionada por invalidez. Profesora Melba, ¿y cuál es su inquietud? Gracias. Nosotros recibimos un correo hace unos días pues sobre los programas de inclusión de la Secretaría de Educación. Yo quería saber si estando pensionada por invalidez con un 100% se puede trabajar en esos programas de inclusión. ¿Qué programas de inclusión se refieren, profesora? Porque si es para laborar directamente con la administración, por el hecho de estar pensionada no lo puede hacer, porque justamente habría una incompatibilidad entre la pensión con el salario, estaría recibiendo 2 asignaciones del Tesoro Público y eso está prohibido pues por la misma Constitución. Entonces, si son inclusión de pronto para algún programa de recreación, qué sé yo, pues no tiene ningún problema. Doctor, ¿es posible que la profesora se esté refiriendo a programas de inclusión para trabajar con niños con necesidades educativas especiales?
especiales es posible. Yo conozco parte de esta información que han entregado, pero es precisamente para esto, para trabajar con niños con necesidades educativas especiales en las instituciones educativas del Distrito Capital, y precisamente eso respondería un poco la pregunta a la profe, porque si están vinculados o desvinculados por pensión, pues ahí tendría alguna dificultad la profe. Sí, porque sí habría remuneración, en este caso. Sí, habría que ver en qué condiciones se está dando, cuál es el documento y sobre qué base lo está haciendo entonces la Secretaría de Educación, pero en principio es lo que acabé de explicar, el por qué no se puede hacer. Pero repito, habría entonces que mirar con detenimiento a qué se refiere la Secretaría de Educación. Bueno, hay muchas otras preguntas también de los pensionados por invalidez. Aquí hay una que se refiere dice, tengo la inquietud si podemos solicitar en Colpensiones la indemnización sustitutiva de la pensión de invalidez por haber cotizado durante el tiempo en el Seguro Social dispuesta en el artículo 37 de la Ley 100. Esta pregunta nos la hace la profesora Luz Alba Martínez. En principio, y lo que está respondiendo ahora Colpensiones, antiguamente lo hacía el Seguro Social, es que cuando se tiene una pensión, cualquiera que sea, no tiene derecho a la pensión sustitutiva, precisamente por eso, por tener ya otra pensión. La orientación que nosotros damos es que de todas maneras solicítenla. Allí le van a preguntar en el formulario que si está pensionado, hay que decir que sí, porque si no lo hace pues estaría faltando a la verdad, y eso tiene implicaciones disciplinarias y penales, y entonces a ver qué le responde Colpensiones. Pero repetimos, en principio Colpensiones, por los casos que conocemos y algunas reclamaciones que hemos adelantado, está señalando que no, por el hecho de tener ya pensión. Bueno, y nuestros oyentes a las 7:49 se siguen comunicando a través de las líneas telefónicas de 1430M Radio 403-0624 y 406-4984 para plantearle inquietudes a la organización Manzano y Manzano, y específicamente hoy al doctor Marco Manzano. Y en línea telefónica tenemos al profesor Hassel Perea Mosquera. Profesor, muy buenos días. Sí, muy buenos días. ¿Cómo están? Háganme un favor, tengo una inquietud para el doctor Manzano. ¿Qué ocurre con aquellos docentes que son nacionales, a los cuales hasta hace algunos meses estaba casi que era un hecho el reconocimiento de su pensión gracia, pero desafortunadamente por alguna situación del gobierno se las volvieron a negar? Nosotros ella ha solicitado por uno y otro medio su pensión gracias siendo nacional, me refiero a mi madre, ¿no? En este momento ya llega el momento del retiro definitivo y finalmente, es incierto el panorama para ellos. ¿Qué les podría decir el doctor a todos estos compañeros maestros que están en esta situación? Lamentablemente, como usted lo expresa, el proyecto de ley que después se convirtió en ley y que no quiso firmar el presidente de la República, y entonces ahí quedó parado, como se dice, y la Corte Constitucional finalmente decidió que no era posible conceder esa pensión gracia por algunas cuestiones de procedimiento. Pues lo que hay hasta este momento es que inclusive los mismos senadores, en este caso el senador Luis Carlos Avellaneda y el senador Jorge Guevara, pues han señalado que van a insistir en presentar nuevamente un proyecto, ahora sí con las observaciones que hizo la Corte Constitucional, a ver si es posible que pues ese tan anhelado derecho que tienen los docentes nacionales pues se concrete con una ley. Pero en este momento lamentablemente no hay nada. Lo único que hemos logrado nosotros a través de las demandas es que el docente nacional, que siendo nacional después del año de 1981 ingresó como nacionalizado, es decir, al departamento, al municipio o al distrito, por tener esos 20 años, repito, después del año 81, después del año 80, a partir del 1 de enero del 81, siendo docente nacional, hemos logrado que se le reconozca la pensión gracia, pero son en unos casos muy pocos. Inclusive los fallos no son unánimes todavía, pero sí hemos logrado sacar algunos fallos adelante sobre este criterio. Lamentablemente, vuelvo y repito, los docentes nacionales en este momento siguen en desigualdad, siguen en desventaja frente a los docentes nacionalizados. Muy bien, y cuando son las 7:52 continuamos aquí en Vía Jurídica con el doctor Marco Manzano de la organización Manzano y Manzano, y usted puede darnos a conocer sus inquietudes a través de nuestras líneas 403-0624 o 406-4984, Juan Antonio. Sí, vamos a ir a un corte comercial y ya regresamos con la organización Manzano y Manzano Limitada. En Horizonte Educativo, Vía Legal, un espacio de actualización y orientación jurídica docente.
A las 7:54 regresamos aquí con el doctor Marco Manzano de la organización Manzano y Manzano Limitada, y precisamente en la línea telefónica tenemos al profesor Edilson Rivera, quien plantea una inquietud para el doctor Marco Manzano. Profesor Edilson, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Manzano, y para toda la audiencia de Horizonte Educativo. Miren, mi pregunta es la siguiente, es que el senador Guevara está impulsando que entutelemos lo del aumento del 5.5% que nos quedaron debiendo en el año 2010 a los maestros del 1278. Pues quisiera saber qué tan viable es y pues dónde sería el sitio más adecuado para instalar la tutela, porque hay varios sitios que menciona el senador ahí. Entonces, ¿cuál sería el sitio mejor para erradicarla? El senador Jorge Guevara pues tiene razón al estar impulsando esta clase de tutelas, como quiera que la ministra de Educación incumplió con los compromisos de estos aumentos. Les recuerdan que la categoría, la 1 y la 2, los grados 1 y 2, pues todavía están en veremos si se les va a aplicar o no esa diferencia que quedó pendiente. Pero es que la tutela es un buen mecanismo para presionar a la administración a que cumplan con ese compromiso, y lo que ha dicho el senador Guevara, y hay unos formatos que efectivamente se están repartiendo, lo único que hay que hacerlo es que los llenen y que los docentes pues hagan esa tarea, nada se pierde, la tutela algunos seguramente se irán a ganar, otras se irán a perder, qué sé yo, pero de todas maneras eso lo definen son los juzgados que van a conocer de estas acciones de tutela. Así como nosotros explicamos ahora de la tutela para los docentes que están en esas condiciones de incapacidad o que se retiran del servicio y no los incluyen en la nómina de pensionados o ni siquiera les estudian la resolución de pensionados, igualmente esa tutela pues tiene ese efecto, que pueden ser unas favorables y otras desfavorables, pero en el momento en que salga desfavorable tienen de inmediato que impugnar, y creo, y no conozco todavía el formato, pero sé que lo hay, y seguramente el formato que está repartiendo el senador Jorge Guevara también dirá cuáles son los mecanismos que hay que seguir en el evento que sea desfavorable, pero si no lo dice, pues es solamente colocar la palabra impugno antes de firmar la tutela si esta es desfavorable. No es necesario sustentarla nuevamente, repetimos, solamente antes de firmar impugno, otros pueden colocar apelo y eso se tiene que ir al superior para que la estudie. Pero es un buen mecanismo que deben utilizar los docentes efectivamente esa tutela. Afortunadamente se nos ha terminado el tiempo. Ofrecemos disculpas a quienes nos enviaron las preguntas, quienes están llamando. Vamos a tener otra jornada de vía legal. Estamos mensualmente teniendo un programa prácticamente completo aquí en Horizonte Educativo para despejar estas dudas con la organización Manzano y Manzano. Doctor Marco, muy amable, muy gentil por estar madrugando una vez más aquí con los oyentes de Horizonte Educativo, y antes de despedirnos recuérdenos cómo los pueden ubicar los maestros quienes tienen tantas inquietudes jurídicas. Sencillamente digitando la palabra Manzano y Manzano en cualquiera de los buscadores, Google, Yahoo, el que sea, y de todas maneras antes de despedirme pues Uriel, un feliz cumpleaños y que sigas cumpliendo muchos más y que continúes adelante con Juan Antonio en este programa tan importante para los docentes a nivel nacional. Muchas gracias. Muy amable, doctor Marco.